Muy buenas, bienvenido a mi canal y nada, estoy por aquí de vuelta, aunque este no es el vídeo que tenía programado para que fuese la vuelta al canal después de todo lo que me ha pasado desde que me fui de vacaciones allá por el mes de julio. Voy a tener un vídeo que será esa vuelta oficial en el que contaré todo lo que me ha pasado, que si más o menos me habéis seguido en redes, un poco habréis visto, pero bueno, quiero contaros todo lo que he vivido este verano y este otoño y que ya empieza a estar solucionado todo. Al margen de esto, la actualidad manda y por eso voy a publicar hoy este vídeo previo, este vídeo que sirva un poco de inicio, ¿no? de esta nueva temporada. Y es que, como decía, la actualidad manda y hemos conocido esta semana que el próximo 16 de diciembre se va a llevar a la Asamblea de Madrid una proposición de Vox para derogar la ley LGTBI y la ley trans de la Comunidad de Madrid. Y bueno, a raíz de esto he tenido un directo en Instagram donde he estado charlando con Saúl Castro, que es abogado radical de derechos humanos y LGTBI, además de fundador de la asociación No es Terapia. Es una conversación tan interesante que, aparte de estar ahí en mi canal de Instagram, también quiero que esté aquí en mi canal de YouTube, donde la podréis ver y bueno, donde os recomiendo que la veáis porque realmente es una conversación súper interesante. Saúl nos explica muy bien todas esas consecuencias que puede traer para nosotros la derogación de esa ley, bueno, de esas leyes que bueno, que no son poca cosa, que realmente uno puede pensar, uno puede vivir ajeno y pensar que son cosas que a uno no le afectan, pero la realidad es que sí nos puede afectar en muchísimos frentes. Así que nada, os dejo aquí esa entrevista, esa conversación que he mantenido con Saúl Castro para que la veáis, para que la disfrutéis y para que saquéis vuestras propias conclusiones. Os mando un beso muy fuerte a todos y muchas gracias por seguir aquí en el canal. Y oye, que en unos días pues nos vemos con ese vídeo en el que contaré todo lo que he vivido y bueno, ya os pondré al día. Un besito a todos y muchísimas gracias. Hola, Hola Saúl, ¿qué ¿qué tal? tal? Muy bien, Bienvenido, ¿qué tal todo? encantado. Pues bien, aquí en Lugo pasando frío. Bueno, mira, en Madrid no estamos mejor, ¿eh? También hace mucho frío, imagino que por ahí un poco más, pero si es por frío, está la Ya, cosa reñida. Oye, total. Saúl, bienvenido aquí a mi perfil, a mi cuenta de Instagram, bueno, de Instagram y de YouTube, porque también subiré el vídeo de la entrevista, lo subiré también a mi canal de YouTube. Así que nada, un Genial. placer tenerte por aquí. No nos conocemos en persona todavía, sí que llevamos tiempo hablando, pero en persona todavía no nos conocemos, Total. a ver si que, bueno, a ver si pronto puede ser. Sí, Y, sí, sí, sí. y nada, es un lujazo tenerte por aquí porque, bueno, viendo la noticia de ayer, ¿no? Que saltaba de que el próximo 17 de diciembre se va a llevar a la Asamblea de Madrid la votación de esa propuesta por parte de Vox. O sea, tú, si algo digo que no sea correcto, tú me corriges, que para eso tú eres aquí la voz experta, que yo, ¿vale? No controlo de leyes, no controlo de esa parte más técnica, ¿no? Pero bueno, sí que se dio a conocer que el próximo 16 de diciembre se va a llevar a la Asamblea la votación para derogar a propuesta de Vox la ley LGTBI de Madrid y la ley trans, si no me equivoco, ¿no es así? Justo. A ver, es un poco más complejo. En sí lo que se va a votar en el Pleno de la Asamblea es la toma en consideración de la proposición de ley que presentó Vox y que registró el pasado, creo que 17 de octubre. Entonces, realmente, en esa proposición de ley en sí no solo busca derogar las leyes 2 y 3/2016, que son las leyes trans y LGTBI respectivamente de la Comunidad de Madrid, sino que también plantean como un articulado genérico como ley de igualdad que es una basura porque no dice nada. ¿Qué pasa? Que la derogación se plantea en la disposición derogatoria única de esta proposición de ley y una vez que se tome en consideración, si se acepta la toma en consideración por parte del Pleno de la Asamblea, la proposición de ley sería remitida a la comisión pertinente, en este caso sería la comisión creo que se llama de Políticas Sociales, Igualdad y Natalidad o Familias, que ha tenido varios nombres, no me sé el nombre exacto con el nuevo ejecutivo ni con la nueva configuración de la Asamblea de Madrid, pero bueno, la que se encarga de las competencias de igualdad, y allí se abrirían los plazos no para presentar ya enmiendas a la totalidad de esta norma, es decir, no se podría plantear
la oposición total a la norma, pero sí para que los grupos parlamentarios, yo creo que es en el plazo de 20 días, planteen enmiendas al articulado. Y dentro de las enmiendas al articulado también cabe plantear enmiendas a las disposiciones derogatorias, en este caso a la disposición derogatoria única que plantea la derogación total de las leyes LGTBI trans de la Comunidad de Madrid. Las enmiendas, una vez presentadas, se discuten, se votan y luego se pasa al pleno para que se vuelva a votar el texto final enmendado. Entonces sí que es cierto que a partir del 16 de diciembre no va a entrar de repente en vigor una nueva norma que derogue ipso facto la normativa LGTBI trans de la Comunidad de Madrid, pero sí que es cierto que es como un primer paso que ya va a indicar cómo están un poco las aguas, en el sentido de que si Vox, que va a tener que hacer una ponencia y va a tener que defender esta proposición de ley, y luego el PP la apoya, o en los términos en los que la apoye, pues van a indicar si se plantean mantener esta derogación de las leyes LGTBI trans, o igual solo aprobar una ley, un marco regulatorio contra la discriminación, que en todo caso, aunque este es muy deficiente, pues nunca está de más si se hace un buen texto legal. Ajá, vale. Como experto en el tema, que es evidente, ¿cuánto crees que hay de posibilidad? Porque esto al final es algo que ha presentado Vox y que tiene que apoyar el PP, entiendo, para que salga adelante, ¿no? Quiero decir, claro, un poco en cristiano. Porque, sí. ¿no? Tiene que ser un poco así. Si no estoy equivocado, un poco la aprobación de los presupuestos, o el apoyo a los presupuestos, la aprobación de los presupuestos, Vox la estaba un poco supeditando a que el PP apoyara esta iniciativa suya, ¿no? ¿Tú cómo ves de real que realmente se pueda llegar a derogar estas leyes y que se produzca un retroceso realmente en la legislación a nivel diversidad e igualdad en la Comunidad de Madrid? Pues a ver, yo la verdad es que en todas las negociaciones que ha habido con respecto al tema de la aprobación de los presupuestos entre Vox y el PP, yo estaba bastante feliz porque bueno, bastante feliz, quiero decir, que dentro de la desgracia que estos dos partidos políticos, claro, porque se filtraron como estos 13 puntos de acuerdo, o filtraron estos 13 puntos de acuerdo que tenían el PP y Vox, y aparentemente no se mencionaba nada de las leyes LGTB. Entonces yo dije, bueno, y como además yo creo que Ayuso hace poco hizo como un comentario también, una intervención en la Asamblea, diciendo que ya se dejaron de tanta monserga de las leyes LGTB los de Vox, que estaban todo el rato con la misma historia. Yo dije, bueno, igual pues pactarán sus movidas antiaborto, protauromaquia y demás, pero dejarán el tema de las leyes LGTBI trans en paz. ¿Qué pasa? Que, como decía un poco, comentaba ayer Mónica García al hilo de toda esta historia, que parece ser que el Vox ha metido doblada tampoco es que la metiera doblada, porque es que en sí la proposición de ley ya se había registrado en octubre, que tampoco es que de repente la registraran ahora. Para además, sí que es cierto que con los tiempos parlamentarios pues ha coincidido que se vaya a debatir ahora, pero sí que parece que es un poco que, aunque no forme parte del acuerdo presupuestario, por los tiempos ha coincidido súper bien para que el PP no se pueda desentender y no pueda pues eso, marcar una línea diferenciadora con respecto al tema de los derechos LGTB y derechos trans con respecto a Vox, porque si se distancia mucho o si no se aviene a lo que propone Vox, pues se enfrentan a la posibilidad de no poder pasar los presupuestos. De que le tiren los presupuestos, ¿no? Claro. Yo no, y luego sobre si yo creo que saldrá o no, pues mira, la verdad, no tengo ni idea. Me parecería muy fuerte que en España y que en Madrid se diera, aún todavía no teniendo una ley y un marco normativo a nivel estatal que proteja los derechos LGTBI y los derechos trans, y que no todas las comunidades tengan una normativa específica, que se dé ya este retroceso en una de las leyes que fueron pioneras en su momento en la Comunidad de Madrid. No sé, porque es que ahora con el PP anterior, a pesar de que también pues yo no comparto nada de lo que piensan, sí que me daba un poco más de tranquilidad, porque se habían, a pesar de todas sus movidas contra la sanidad pública y contra todo lo público, sí que con Cifuentes pues habían marcado una línea más cercana a la protección de los derechos LGTBI trans, porque estas leyes de hecho las aprobó el PP de Cifuentes.
no sé cómo, porque aunque Ayuso la dirección haya cambiado, yo entiendo que gran parte de lo que es el grupo parlamentario seguirán siendo los mismos. Entonces yo creo que se enfrentará a presiones internas. Si se hace una buena oposición, también pues yo creo que se puede conseguir pues que se apruebe esta ley, pero sin que se deroguen las leyes específicas LGTBI trans. Entonces, no lo sé. Ya, Yo tengo los dedos cruzados, pero la verdad es que ya no sé qué esperar. claro. Fíjate, sí que tienes razón que la Comunidad de Madrid fue pionera con estas leyes y de hecho España a nivel nacional lleva siendo pionera en muchos sentidos, dentro de que sigue habiendo muchas cosas que mejorar, pero bueno, con la ley del matrimonio igualitario de Zapatero de 2005, en fin, hemos sido como referentes en muchas cosas y a mí, claro, la gran cuestión que se me plantea es qué imagen vamos a dar al resto del mundo cuando hemos sido referentes en derechos LGTBI, ahora de pronto convirtiéndonos en el primer país o en la comunidad autónoma que decide abolir una ley que era bueno, pues muy avanzada para dar pasos hacia atrás, ¿no? O sea, qué imagen o qué mensaje le estamos lanzando al mundo con este retroceso, ¿no? Pues a ver, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, pero quiero matizarlo. Porque yo creo que España lleva más de una década sin ser pionera en derechos LGTB y en legislación y protección y en garantía de los derechos LGTB. Para contextualizar un poco a la gente que nos está viendo y que nos vea, España aprobó a nivel nacional en 2005 y en 2007 dos leyes que fueron bastante revolucionarias, la del matrimonio igualitario y luego la modificación del registro civil para aceptar o para despatologizar parcialmente la modificación registral del nombre y del marcador de género de las personas trans, obligando solo a la hormonación durante 2 años, pero no a las cirugías. A partir de 2007 hasta la actualidad se han aprobado en España distintas normas autonómicas, pero el legislador español se ha olvidado de hacer política y de hacer y de garantizar los derechos LGTBI, que es su obligación conforme al marco de derechos humanos internacional. Entonces, sí que parece que en España, como que vamos siempre con la matraca de que somos los mejores de los mejores países de Europa, con una legislación más avanzada, pero no es cierto. Que en el ranking de ILGA, que se hace en ILGA Europa todos los años, España, por ejemplo, creo, si no me equivoco, que este año había salido del top 5, pero que aún así que puntuemos con un 60% es bastante engañoso, porque yo no estoy nada a favor del tema de hacer rankings para evaluar la garantía de derechos humanos o no. Es decir, los derechos humanos y los derechos LGTB, o los garantizas o no los garantizas. No los garantizas en un 67%, porque entonces tú generas un ranking que da una percepción falsa de que las cosas están bien. En España, las terapias de conversión a nivel nacional son legales, la mutilación genital intersexual es legal, las personas migrantes LGTBI no tienen prácticamente ningún derecho reconocido, ni se atienden sus particularidades. Todos los derechos sanitarios de las personas trans y los derechos de acceso a la salud, además del derecho a ver reconocida su identidad, no existe actualmente conforme a los estándares de derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, sí que es cierto que garantizar el matrimonio igualitario en 2005 fue algo revolucionario, pero no, ¿sabes? España se quedó estancada ahí con el gobierno progresista de Zapatero y no siguió avanzando. No ha avanzado. Y entonces quiero decir, a nivel europeo, yo creo que ya tampoco estamos, y a nivel internacional, yo creo que seguimos bebiendo un poco del agua y de la fama que conseguimos por ser yo creo que es el tercer país del mundo, el cuarto país del mundo, que reconoció las uniones y el matrimonio igualitario, pero luego ya se quedó ahí. Entonces seguimos viviendo un poco de esa fama, pero esa fama no se corresponde con datos reales de haber hecho una política activa pro derechos LGTBI y trans en los últimos 15 años o en los últimos 10 años. Genial, oye, pues está fenomenal que aclare este punto, porque claro, sí que aquella ley se vivió como el máximo y realmente fue un avance muy importante, pero claro, no nos podemos quedar solo ahí y la realidad es lo que tú estás contando, ¿no? Que nos quedamos ahí y que no hemos avanzado en más aspectos, porque, bueno, quizá de cara a la galería, ¿no? O a nivel social, el matrimonio igualitario era un poco lo más visible, pero hay muchas más cosas que son necesarias y en las que hay que seguir avanzando, ¿no? Y está fenomenal que puntualice este tema y que, bueno,
que sí que estemos orgullosos de lo que se consiguió en su momento, pero también hay que ser conscientes de que no hemos quedado ahí paralizados y de que hay que seguir reivindicando y luchando porque se aprueben más leyes y haya una normativa que realmente nos garantice esos derechos humanos, ¿no? que bien dice. Antes de que te conectara yo te he presentado, pero bueno, también quiero, claro, después ya no, porque claro, tú eres abogado en derechos humanos y LGTBI, además de fundador de la asociación No es Terapia, ¿vale? Entonces por eso realmente sabes muy bien de lo que estás hablando y eres un referente en el tema. No sé si tú quieres añadir algo más en base a tu presentación o siéntete libre, por supuesto, No, de decir lo que quieras. yo me definiría, o me gusta definirme como un abogado radical, que entiende que no porque suene bien, sino porque hay una corriente del derecho que se llama la abogacía radical, que defendemos una mezcla entre la práctica jurídica y el activismo, entendiendo muy bien cuál es la diferencia de cada sector y no mezclando, haciendo el trabajo gratuito cuando hay que hacerlo gratuito y cobrando cuando tenemos que cobrar, pero sí entendiendo el derecho como un mecanismo que no solo va a favorecer a las clases altas y a permitir que se mantenga el status quo, sino como una potencial herramienta subversiva, es decir, utilizar los mecanismos del derecho y las leyes para garantizar el cumplimiento de derechos efectivos que tienen que reconocernos, para iniciar acciones contra perpetradores de violaciones de derechos humanos y derechos LGTB y demás. Entonces es como me gusta definirme y cómo entiendo mi trabajo, desde la militancia y desde el compromiso con los derechos. Bien sea, pues tengo la suerte de poder cobrar por parte del trabajo que hago, pero también dedicando mucho tiempo a hacer trabajo gratuito, a apoyar a gente sin recursos que necesita asesoría. Entonces, pues sí, yo me veo como un poco a caballo entre la abogacía y el activismo. Fenomenal. Pues nada, ayer, a raíz de que se conociera, bueno, yo creo que un poco lo conocimos todos, bueno, a mí me llegó principalmente por un tuit que puso Eduardo Rubiño del grupo de Más Madrid, contando que, bueno, que esto ya el 16 de diciembre pues ya se llevaba a la asamblea este tema y ahí, bueno, pues me empezó un poco ya a crear, bueno, la difusión sobre este tema y a raíz de esto me encontré, por un lado, con un hilo de tuit que hiciste tú ayer, que está fenomenal porque explicaba muchos de los aspectos en cómo nos iba a afectar la posible, o sea, si estas leyes llegan a derogarse. Y por otro lado, bueno, un hilo de Twitter que os recomiendo a todos que veáis en su cuenta de Twitter, George Saul Made, ¿verdad? Igual que tu usuario en Instagram. Bueno, es un hilo de Twitter que está fenomenal. Entonces, por un lado me encontré este hilo, ¿no?, en el que Saúl lo explicaba muy bien estas consecuencias, y por otro lado me encontré otro tweet de un chico gay también, aparentemente más afín al Partido Popular y a Vox, que venía a decir algo así, o sea, ni lo voy a nombrar porque tampoco esto no es plan de stalkear ni de aquí montar nada, o sea, pero venía a decir algo así en su tweet como que ninguno de mis amigos apoyaron esta ley en su momento y no van a tener ninguna consecuencia el hecho de que se deroguen, ¿no? Entonces, juntando estas dos, por un lado tu hilo y por otro lado este tuit, dije, o sea, yo creo que es necesario que Saúl nos cuente, nos explique realmente qué consecuencias reales en nuestra vida puede tener que se derogue una ley como esta. Porque sí que es cierto que en muchos aspectos, o parte del colectivo, podemos pensar, bueno, es que a mí esto no va conmigo, o a mí no me ha afectado en nada, no me ha beneficiado, tal. Pero esta no es la realidad. O sea, evidentemente que se derogue una ley así puede tener consecuencias y me gustaría que nos explicaran, ¿no?, un poco cuáles destacarías, así que, bueno, como las más relevantes, ¿no? Pero dentro de que igual vamos viendo, si quieres, poco a poco las que tú consideras que realmente... Claro, no, a mí me gustaría, es que a mí me hace mucha gracia este discurso de, bueno, es que a mí y a mis amigos no nos ha afectado nada. Pues primero, igual reflexiona por qué no te ha afectado. En plan, quiero decir, creo que es positivo que no te haya afectado una ley que sirve para combatir la LGTBI-fobia. Eso significa que no has tenido que hacer uso de los derechos y de las protecciones que garantiza esa ley, pues para las víctimas de delitos y de agresiones LGTBI-fóbicas, de los servicios públicos que vertebra esa ley. Entonces, genial que no te haya afectado, en plan, la puta hostia, y genial para ti, pero que, ¿sabes?, que a ti no te haya afectado, por un lado, no significa que no sea útil para otros colectivos. Y en segundo lugar, pues
joder, revísate un poco, porque igual si no te ha afectado y no te has tenido que informar sobre los servicios que propone esta ley, pues igual es porque vives en tu burbujita de privilegio con todos tus amigos cisgays, blancos, de clase media alta, que igual no representan a la sociedad ni a los sectores más vulnerabilizados o a las personas más vulnerabilizadas y marginalizadas dentro de la comunidad LGTBI. Entonces, pues no sé, que sí, que a ti no te ha afectado. A mí yo pues he tenido suerte de que pues las previsiones sobre dependencia a mí no me han afectado, o la regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo a mí no me ha afectado personalmente. Pero eso no implica que no sea útil. Es que Claro. es un razonamiento tan absurdo que dan ganas de tal. Y luego, por otro lado, quería traer un poco a colación una cuestión que mencionaba una compañera mía que se llama Cristina de la Serna, que decía que en sí, que no tenemos que confundir y que pensar que una ley transversal de no discriminación e igualdad de trato es negativa per se. No es negativa. En plan, que se articule legalmente un marco genérico para garantizar el derecho y el principio de la no discriminación y el derecho a la igualdad de trato es positivo. Y que se establezcan organismos coordinadores, que se establezcan unos parámetros y unas definiciones, y que se haga una buena ley, pues igual que a nivel nacional se ha presentado la ley Cerolo, que es la encargada de transponer y de integrar dentro de España determinadas normas de derecho europeo, así como pues en materia de igualdad y no discriminación, pues también es positivo que la haya a nivel autonómico. El problema es encontrarte con una ley que, pues es que, bueno, ahora puedo empezar como un poco más pormenorizadamente, pero que ya en la propia definición del derecho a la no discriminación no incluye categorías protegidas que aparecen que han sido reconocidas por todos los organismos y mecanismos de derechos humanos a nivel internacional, regional, y que incluso las propias normativas autonómicas y la proposición y el proyecto de ley LGTBI trans reconocen, que es la orientación sexual y la identidad de género. Quiero decir, aquí ahora mismo en el artículo 1 de la proposición de ley de Vox de igualdad, define el derecho a no ser discriminado como un derecho a no ser discriminado por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. En 1992, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas reconoció que en los tratados internacionales de derechos humanos que datan de finales del siglo pasado, la orientación sexual era una categoría protegida dentro del concepto de sexo o, según otras corrientes jurisprudenciales, dentro de la cláusula genérica de cualquier otra condición o circunstancia. Pero conforme ha ido evolucionando el derecho y se han ido aprobando nuevas normas, es que hay constituciones que se han modificado para incluir el derecho a la no discriminación por orientación sexual explícitamente, como es el caso de Australia, como es el caso de Canadá. A nivel español eso se ha reconocido jurisprudencialmente por el Tribunal Constitucional. Entonces, pasar de una ley que definía la no discriminación con respecto a muchísimas características protegidas de acuerdo con lo establecido, pues por ejemplo, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, volver a los 5 supuestos y a una cláusula genérica que se refiere a condición o circunstancias personales o sociales, que es que ni siquiera, quiero decir, la orientación sexual es una circunstancia o una condición. Pues yo realmente, quiero decir, entiendo que los órganos administrativos que aplicarían esta normativa y los tribunales en su momento, pues dirían que sí, e integrarían ahí la no discriminación por orientación sexual e identidad de género, pero realmente no es una condición o una circunstancia, es una identidad y es una característica inherente que tiene que ser protegida de forma autónoma, no de forma subsidiaria o de forma genérica como son otras cuestiones como la edad o la enfermedad, por ejemplo. Entonces, a mí ya me deja perplejo como ese retroceso y Claro. este establecimiento de un marco tan genérico. Claro, ahí lo que se está haciendo un poco, ¿no? Me da a mí la sensación, tú me corriges si me equivoco, que de una forma, en cierto modo, velada, lo que se está haciendo es negar la realidad, ¿no? O que
algo como la orientación sexual o la identidad de género pueda ser motivo de discriminación, ¿no? Por ejemplo, Claro, a ver, yo creo que para mí el objeto de esta ley es eliminar el factor especial de protección que tiene la orientación sexual, la identidad y la expresión de género y las características sexuales. Entonces, si realmente la finalidad de esta ley es que se vea muy claramente, si en la disposición derogatoria única lo único que plantea es aprobarla como una sustitución de dos leyes específicas que hay sobre la protección contra la discriminación de las personas LGTBI y la garantía de los derechos trans, lo que está haciendo es borrar cualquier protección específica para colmar ese vacío con una suerte de garantías genéricas, estableciendo obligaciones que son, pero es que absolutamente abstractas en distintas materias, pues como el deporte, el ámbito laboral, el ámbito de la salud, pero sin que se van a quedar directamente en papel mojado. Porque esta era otra cosa que quería comentar, que las leyes 2 y 3/2016, quiero decir, han sido progreso, han sido un avance a nivel autonómico, pero no se han cumplido todavía absolutamente. Hay una obligación en el artículo 26 de publicar informes estadísticos sobre la aplicación y la progresiva ejecución de esta ley, la implementación de la ley 3/2016, de los que todavía no se ha publicado ninguno, o si se han publicado no son accesibles al público. Nosotros desde Nuesterapia lo requerimos hace un mes a la Consejería de Igualdad y nos denegaron la solicitud de información y nos dijeron que no nos iban a dar acceso a esos documentos. Entonces sí que es cierto que hay muchos elementos de esta ley que todavía no se estaban aplicando, y estas leyes. Pero esta nueva ley que propone Vox aparece propuesta en términos tan abstractos y tan genéricos que es que no garantiza ninguna obligación efectiva, ni establece ningún deber de las autoridades públicas o de las instituciones o de las personas que luego pueda ser ejecutable o que tenga un camino de ruta más claro. Eliminan todos los programas de atención, todos los protocolos que ya existían y a los que se hacían referencia, desaparecen todas esas referencias. Yo estaba mirando algunos datos para la presentación de hoy, para esta charla, y joder, es que el programa madrileño de atención a la LGTBI-fobia, que pues cada uno puede tener un poco sus más y sus menos con cómo se haya estado gestionando, pero que te quiero decir que el año pasado, a diciembre de 2020, se había dado atención a casi 1.300 personas. Se habían hecho casi 700 intervenciones y se habían formado otras 600. Entonces, te quiero decir, los psicólogos de este programa fueron los que pusieron denuncias contra Elena Lorenzo, que dimanaron en la sanción que se le puso en 2019, que luego se ha revocado por la inacción de la Consejería de Igualdad de la Comunidad de Madrid. Entonces, eso al final es un programa que está dando resultados. Yo he acompañado a personas migrantes LGTB a apuntarse a los cursos y a las sesiones que hacen y a requerir ayuda psicológica y psicosocial. Y joder, es un programa que funciona a pesar de todos los recortes a los que se ha sometido. Entonces, bueno, me piden aquí las fuentes, se puede ver muy fácil. Si ponéis en la plataforma, en la página web de la Comunidad de Madrid, publicaciones y datos estadísticos en LGTBI, que es como han decidido titularlo, en LGTBI, como si fuera una cosa. Pero pues ahí aparecen las memorias de actuación del programa de atención LGTBI de la Comunidad de Madrid. Y eso, entonces, que para mí este es el borrado de las personas trans y de las personas LGTBI, el que se intenta llevar a cabo con la aprobación de esta ley. Fíjate, a mí me cuadra mucho esto que cuentas, ¿no? Me he acordado mientras lo contabas de esta frase famosa de Ayuso de hace un par de meses, de que la LGTBI-fobia estaba solo en la cabeza de la izquierda, o sea, como que era una imaginación, ¿no? Algo fantasioso, algo que no era real, simplemente que los partidos de izquierda están obsesionados con el tema de la LGTBI-fobia, pero que en realidad ni hay agresiones, ni hay discriminación, ni hay absolutamente nada, ¿no? Fíjate, me cuadra un poco esta frase de Ayuso con borrar, con difuminar, ¿no? Estas garantías de protección
Porque claro, algo que no existe, pues no hay que protegerlo. O sea, Claro. no hay que proteger a la gente frente a algo que no existe en realidad, ¿no? Me parece al final que en cierto modo, bueno, pues se nos han estado igual dando pistas, ¿no? De que podríamos llegar a este momento y de lo que un poco puede estar por venir, ¿no? Total, pero es que, por ejemplo, otro ejemplo muy claro de lo que plantea esta ley. En el título 2 de la proposición de ley se establecen las medidas ya no contra agresiones y delitos de odio LGTBI-fóbicos, que eran los que incluía la Ley 3/2016, sino que son medidas contra las agresiones con motivo discriminatorio. Ya se deja de hablar en términos de delitos de odio, de violencia de odio. Entonces, que es que legalmente se está estableciendo y planteando un marco en el que se eliminan determinadas definiciones y determinadas violencias, y luego, dentro de ese marco, pues obviamente no se publicarán estadísticas, no se harán estudios, se dejarán de registrar por organismos públicos la sistematicidad de la violencia LGTBI-fóbica y de la perpetración de incidentes de odio y de delitos de odio, y entonces esto retroalimentará el propio discurso del PP y de Vox diciendo no, es que ya no hay delitos de odio, solo hay violencia. La violencia no tiene género, la violencia no tiene raza, la violencia no tiene una heteronormatividad y una cisheteronormatividad que se nos autoimpone a base de palos y a base de discriminación. Entonces, es como un poco que se están haciendo la cama a sí mismos, porque con este propio marco legislativo están dando pie al futuro a legitimar con la ausencia de datos sus posiciones de que la izquierda es alarmista con respecto a la violencia que sufrimos las personas LGTBIQ+. Claro. No, es muy fuerte y está también, fíjate, va muy de la mano también con lo que nos están viniendo también con la violencia machista, ¿no? La violencia de género, que también es algo que niegan que exista. Al final este mensaje de la violencia no hay que ponerle un apellido, la violencia es violencia y punto. Bueno, pero es que esto no es así. Evidentemente toda la violencia es violencia, pero hay que ver cuáles son las causas de esa violencia, porcentaje y qué forma de ayudar a una víctima u otra de manera específica, ¿no? Sí. Por ir entrando en temas más concretos todavía de en qué puede afectar la derogación de estas leyes, por ejemplo, el tema de las terapias de conversión, que sé que es algo en lo que tú estás muy implicado, y que el derogar esta ley LGTBI tendría una repercusión directa en estas terapias de conversión para dejar de ser gay y convertirte en un heterosexual feliz. Total. Por llamarlo. Efectivamente. Pues a ver, aquí hay varias cosas que comentar. Por un lado, un poco al hilo de lo que viene a ser el leitmotiv o el discurso de Vox con respecto a que las terapias de conversión no existen en España y que España y las administraciones públicas tienen que garantizar a las personas LGTBI la libertad de poder ser heterosexuales y de poder ser cisgénero, porque ahora ya lo plantean todo en términos de libertad y de derechos. Claro, porque, perdóname, porque aquí la libertad ya no está en que tú puedas ser una persona LGTBI libre, ¿no? El tema está en que si has recibido tanta LGTBI-fobia de tu entorno que tú no quieres por nada del mundo aceptar tu realidad y ser como eres, tengas la libertad para decir, oye, no, yo es que me quiero cambiar mi orientación sexual y mi identidad de género para ser lo que la sociedad me impone y lo normativo, ¿no? Esa es la libertad ahora, ¿no? Quiero decir que... Y es que esto es una cuestión que a mí me parece ya muy interesante debatir porque, en primer lugar, ¿es una libertad sin riesgos? Actualmente, no. Actualmente, en plan, está la bibliografía científica y los testimonios de las víctimas atestiguan que las terapias de conversión no funcionan y que producen graves riesgos para la salud. Si a alguien le interesa esta información, pues os redirijo a los informes que hemos publicado en la página web de noesterapia.net, donde hacemos una revisión de toda la bibliografía. O si la quiere, pues que me la pida por privado, porque yo se lo doy encantadísimo. ¿Qué pasa? Que aun en el hipotético caso y en el supuesto hipotético de que las terapias de conversión funcionaran y no presentaran ningún riesgo y pues tú te tomaras una pastillita y te volvieras cis heterosexual, ¿realmente esa sería una política pública que nos gustaría defender en nuestra democracia? Es decir, si cambiar de orientación sexual a la normativa y de identidad de género al normativo no genera ningún daño,
si no se producen otras políticas públicas que garanticen la tolerancia, al final lo único que se haría sería fomentar, no fomentar la tolerancia y fomentar la homogeneidad. Es decir, aunque no sea dañino, al final se va a replicar a nivel social las discriminaciones y la estructura de poder que hay, en la que se prima la cis-heterosexualidad frente a las disidencias sexuales y de género. Entonces, todo este discurso de Vox de hay libertad para cambiar de orientación sexual y para cambiar de identidad de género y de expresión de género, y hay que garantizarla, no tiene ninguna clase de sentido. Entonces, esta nueva normativa y el nuevo marco legislativo que propone Vox, y que en teoría se tomará en consideración en la Asamblea, por un lado, elimina la obligación de las administraciones públicas y del sistema sanitario de Madrid de no practicar terapias de conversión, así como de no practicar mutilación genital intersexual, que eso es otra cosa, pero bueno, me parece que es muy importante indicarlo, porque en 2019 el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas sacó unas observaciones en las que decía que en España, y en concreto, específicamente en Madrid y en Barcelona, en muchos hospitales públicos se producía mutilación genital intersexual. Y ya no solo eso, sino que la encuesta de derechos fundamentales de la Unión Europea fue la primera vez en 2019 que publicó un estudio haciendo preguntas a personas intersexuales que indicaban que en el 70% de los casos no habían sido consultadas ni informadas ni ellas ni sus padres cuando se les sometieron a las cirugías cosméticas en las que consiste la mutilación genital intersexual. Entonces, esta norma... Perdóname, un paréntesis. O sea, te refiere a que no solo había casos que eran iniciativa de los padres, sino que había casos incluso en los que sin consultar con los padres, sin informar, se llevaban a cabo estas mutilaciones genitales en bebés intersexuales. Sí, bueno, eso es lo más común. En el 70% de los casos, los protocolos médicos y la forma en la que funcionan los profesionales de la medicina es en presentar la mutilación genital intersexual y las cirugías cosméticas genitales para recién nacidos y para menores de entre 6 y 18 meses como una solución a un diagnóstico o a un problema. Es decir, le plantean a los padres, su bebé ha nacido con esto y hay que tratarlo así. No les hablan de lo que son las intersexualidades ni les dicen que realmente esta es una cirugía cosmética, pero que no va a tener ningún impacto en la salud. Bueno, ningún impacto positivo, porque es negativo en la salud del menor. Vale. Entonces, bueno, que me he ido por otros derroteros. Es que a mí, yo me pongo a hablar de esto y no paro, porque me enervo. Entonces, eso, la nueva normativa elimina la prohibición al sistema público de practicar terapias de conversión, de practicar mutilaciones genitales intersexuales y de tratar de forma patologizante y discriminatoria a las personas trans. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, porque la normativa contenida y establecida por la Ley 3/2016 no solo establecía obligaciones para los actores públicos, es decir, para los funcionarios y para el sistema de salud madrileño, sino que también establecía infracciones para cualquier persona física o jurídica privada que cometiera determinadas conductas LGTBI-fóbicas. Entonces, dentro del articulado de las sanciones, de las infracciones que llevan aparejadas determinadas sanciones, en la Ley 3/2016 se tipificaba como una infracción administrativa la promoción y práctica de terapias de conversión en cualquiera de sus formas que buscaran la modificación de la identidad de género o de la orientación sexual. Esta infracción es una infracción que que efectivamente no se ha impuesto ninguna sanción sobre la base de ella en los 5 años que lleva vigente, pero la nueva normativa de Vox ya busca eliminar esta infracción. Entonces, en el artículo 49 de la proposición de ley no aparece ninguna referencia a la sanción de las conductas de personas que practiquen terapias de conversión, cosa que no es baladí en el caso de Madrid en concreto, porque ante la Consejería de Igualdad de la Comunidad de Madrid están pendientes, si no me equivoco, varias denuncias con respecto a 6 casos de distintas organizaciones y personas que practican terapias de conversión en Madrid y que las practican no de forma puntual sino de forma sistemática.
Y finalmente, con respecto a las terapias de conversión, esta proposición de ley también establece que todos los procedimientos sancionadores o infractores iniciados sobre la base de la Ley 3/2016 se comenzarán a regir por lo dispuesto en esta normativa. Es decir, que como ya no se sanciona ni se tipifica estas conductas, pues sencillamente se archivarían. Entonces, todos estos... bueno, es que mi perro está cabreadísimo, que está fuera de la... Nada. No te preocupes. Pero todos estos procedimientos que están pendientes de sancionar se archivarían y no se sancionarían. Eso con respecto a las terapias. Esto respecto a la terapia. Fíjate, me llama, o sea, también dentro de lo que no sé hasta qué punto esto influye, pero me llama mucho la atención, ¿no? Por un lado, el que de nuevo se puedan aplicar estas cirugías a personas intersexuales, ¿no? A menores intersexuales, pero por otro lado, Vox se muestra en contra de que niños menores, niños trans que sean menores de edad puedan empezar con su proceso de reasignación, ¿no? Como, fíjate, me parece como una incongruencia, ¿no? Es como si se les puede hacer operaciones a menores intersexuales, pero un niño trans, una niña trans no tienen la capacidad de saber fehacientemente que son trans y de poder empezar un proceso, o sea, no igual no con operación genital, pero bueno, de empezar ese proceso, ¿no? Porque luego pueden ser, o sea, porque defienden que hay casos de personas trans adultas que se han arrepentido de hacer, ¿no? Un poco el tema, ¿no? Bueno, simplemente me choca un poco, ¿no? Este punto de una doble vara de medir Justo. Es que el problema de Vox, y ya no solo de Vox, sino de todas las posiciones transfobas y reaccionarias, porque quiero decir, esto no solo lo defiende Vox, esto lo defiende todo el terfismo de Carmen Calvo del PSOE, todo, en plan, sectores que en su momento eran referentes feministas, ahora se han vuelto ultra radicales y transexcluyentes. Entonces, el problema es que se refieren de forma desinformada a determinados conceptos del derecho internacional de los derechos humanos y en sí de los derechos humanos y de los derechos fundamentales. Es decir, emplean los derechos de los menores, pero como una espada de doble filo. Entonces, y al final, la forma en la que utilizan el derecho de los menores siempre lo van a enfocar para perpetuar el statu quo y la cis-heteronorma. Es decir, el menor tiene derecho a recibir una educación conforme quieran sus padres, o a recibir o a no someterse a la ideología LGTB. Pero por otro lado, el menor tiene derecho a recibir estas operaciones cosméticas. ¿Sabes? Como que lo plantean siempre como el menor tiene derecho a lo que nosotros digamos que tiene derecho. Entonces, pues genial. ¿Sabes? Si así tú a ti mismo te das tu propio argumento y te autovalidas. Entonces, bueno, y luego aparte que desinforman muchísimo, porque todo el tema de la de transición, todo lo que se ha publicado en los últimos meses, indica que además de que solo es menos de un 1% de las personas que transicionan en la edad adulta, los porcentajes de las razones que dan las personas que han de transicionado son en un 70% razones debidas a la transfobia que han vivido por haber transicionado posteriormente, y solo un 20%, no, menos de un 20% de las personas que transicionan dicen que es porque se dan cuenta de que a nivel interior no se sienten representadas y autoidentificadas con la identidad de género a la que transicionaron. Entonces, quiero decir, claro, que aquí retuercen todos los hechos para poder defender una postura que es abiertamente transfoba. Claro, si al final no tenemos que perder el foco de que lo que realmente nos hace daño a las personas del colectivo LGTBI más es la LGTBI-fobia. O sea, el ser gay, ser lesbiana, ser bisexuales, ser trans, intersexuales, queer, no es lo que nos hace daño. Lo que nos hace daño es que no nos acepten que seamos así, que nos agredan
porque somos así, que nos discriminen porque somos así. Y claro, esto al final, como tú dices, se retuerce este argumento, ¿no? Y es como, no, claro, es que lo que hace daño es yo he llegado a leer, ¿no? Esto por parte de TERS, esta cosa de, no, es que claro, es que se mutilan y luego se arrepienten de haberse mutilado y claro, que es que son argumentos, o sea, es una forma como muy, vamos a hablar aquí del tema como muy a la ligera, como si esto no fuese un proceso realmente en el que conlleva su tiempo, su aceptación, su vivirlo de una manera determinada. Esto no, quiero decir, no... Es que es gente hablando sin saber, porque en las estadísticas indican que para acceder a tratamientos afirmativos del género, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, el tiempo medio de espera son de 41 meses entre todas las consultas y todos los trámites que tienen que llevar a cabo a través de las unidades de identidad de género, que para que lo sepan, se eliminarían con la nueva proposición de ley de Vox, y el resto de consultas que tienen que tener con especialistas. Entonces, eso por un lado. Y ya es que ya no solo eso, sino que es otra manifestación del privilegio y de la forma de pensar cisgénero que domina dentro de estos colectivos. Es decir, yo como persona cis que soy, nunca me voy a poder poner en el lugar de cuáles son las razones que llevan a una persona trans o a una persona no binaria o a una persona no conforme con el género, de querer transicionar y de querer expresarse y afirmar su identidad de género de la forma que sea. Pero que yo no sea capaz de entenderlo no me legitima. Una cosa es no entenderlo y otra cosa es decir que es malo. En plan, uno es un razonamiento ético y otro es descriptivo, es decir, descriptivo y prescriptivo. Yo no entiendo, pero que yo no entienda no implica que sea más correcto o menos correcto. Claro. Un segundo porque le voy a abrir la puerta a mi perro porque me está poniendo a mirar. Genial, nada, sin problema. Que se una a la conversación también, no hay ningún problema. Nada, ya está. Bienvenido también. ¿Cómo se llama? Todo bien. Todo bien, pues nada, bienvenido también a la conversación. No, fíjate, esto que comentaba también viene muy a colación, ¿no? De cuando se habla de que, bueno, al final la transexualidad se despatologizó, ¿no? Pero claro, pero sigue siendo, o sea, no es una enfermedad, esto es indiscutible por parte de las personas que vivimos en la realidad. O sea, quien quiere negar esto es quien quiere negar esto y tal, ¿no? Pero al final como que se achaca es que se le quiere negar el ir al psicólogo. O sea, no es negar que las personas trans vayan al psicólogo, que cualquier persona LGTBI vaya al psicólogo, pero es que al final cuando vamos al psicólogo es para tratar las secuelas que nos ha provocado la LGTBI-fobia. O sea, una persona trans va más al psicólogo porque realmente tiene que aceptarse, tiene que vivir un proceso de aceptación mucho más complicado a raíz de la transfobia, que no porque sea una persona que esté enferma por su propia condición de persona trans, ¿sabes? Entonces, esto también es un argumento ahí doble que utilizan, ¿no? Como para... Sí. Bueno, pero es que eso es... ¿no? Ese punto de son personas enfermas o no lo son o que necesitan, ¿no? Es que esto es una cosa que en ciencias sociales se estudia muchísimo, que es la diferencia entre correlación y causalidad. Quiero decir, aquí esta gente utiliza determinadas tasas, y ya no solo con las personas trans, sino con todas las personas LGTB, que hay un mayor índice de suicidios, un mayor índice de TCAs, un mayor índice de abuso de sustancias dentro de personas de la comunidad LGTBIQ+. Entonces, estos datos los presentan como ser LGTBIQ+, hace que tengas una mayor tendencia a suicidarte. Y eso es una relación de correlación. ¿Por qué? Porque los estudios que la Asociación Americana de Psicólogos tiene en sus guías sobre el trato afirmativo a pacientes LGTBIQ+, explica cuál es el origen de estos factores de riesgo que están incrementados en esta parte de la población. Y lo que dicen es que todos los estudios existentes en la actualidad indican que esta mayor comorbilidad o que esta mayor exposición a situaciones de riesgo y pues eso, tentativas de suicidio y demás, es exclusivamente debido al estigma y a lo que se dice como pertenencia a una minoría, es decir, que es el exterior y la sociedad y el rechazo y la violencia que sufrimos lo que nos hace estar más expuestos a depresión, a ansiedad. Es que hay
hay un artículo súper bueno que se llama Gay Loneliness, que yo no sé, creo que estaba publicado en el Huffington Post, que es increíble porque analiza como varios estudios en los que indican que el nivel de ansiedad que tiene un gran porcentaje de las personas LGTB, en este caso habla de hombres gays, es similar al estrés postraumático que tenían personas que habían participado en guerras, con respecto a pues eso, toda la ansiedad que produce estar en entornos distintos, estar siendo juzgado constantemente e incluso el propio autojuicio que uno se hace y la autocensura que uno se hace para que no me señalen, no me etiqueten, no me violenten, no me discriminen y demás. Entonces, claro, aquí te viene un imbécil de Vox diciendo, no, es que además sois unos enfermos porque solo hay que ver que los homosexuales, y es que esto lo dicen todos los terapeutas de conversión. Había uno que en una página que leí el otro día que decía que todas las personas LGTB y que todos los hombres gays en concreto, antes de llegar a los 50 años, el 50% de los hombres gays iban a contraer el VIH. Entonces, como, ¿sabes? ¿De dónde te sacas estas mierdas? ¿Sabes? Que obviamente, por ser un colectivo marginado y discriminado, vamos a estar expuestos a mayores riesgos, a mayor desprotección, ya no solo por poder contraer enfermedades o lo que sea, sino porque además no hay educación, no hay un sistema sanitario que nos garantice protección, que nos garantice pues, acceso a test de ITS en este caso. Todo eso lo omiten y solo se quedan con eres gay, tienes una mayor posibilidad de suicidarte. Justo, epidemia de soledad gay, justo. Ese es el artículo que estoy mencionando, que a mí me pareció súper revelador. Pero eso es falso. Y una persona que haya hecho un curso mínimo de análisis de datos, que haya estudiado cualquier carrera de ciencias sociales, te puede decir, no, mire, es que tú me estás hablando de correlaciones espúreas. Y que es que, bueno, no sé, yo ya me lío con esto y es que me cabreo. No te cabres, ¿no? Pero es muy interesante y claro, y esto hay que contarlo y hay que decirlo para que bueno, la gente sepa cuando recibe este tipo de mensajes, que no son pocos y los que nos quedan, porque esto mucho me temo que va para largo, que sepamos verlo de una forma crítica y cuestionar esto que nos están contando, ¿no? Porque hay personas ya no solo fuera del colectivo, sino también dentro del mismo, que compra estos mensajes, ¿no? Y que justifica incluso que es lo de, bueno, que es lo de siempre, ¿no? Este punto de que al final cualquiera puede tener una idea de izquierda, de derecha, de centro, de lo que quiera, sea del colectivo o no, pero hay cosas que van en contra. Cuando algo va en contra de tu propia esencia como persona y va en contra de los derechos humanos, hay que tener un punto ahí crítico y hay que saber enfrentarse y argumentar en contra de estos temas, ¿no? Llevamos ya casi una hora, no quisiera que nos alargáramos mucho más porque también la gente querrá acostarse la siesta o yo qué sé, pero bueno, sí que me gustaría brevemente ver algunos temas más, porque hemos hablado del tema de las terapias de conversión, que es algo, bueno, si se deroga esta ley, no habría penalización de las terapias de conversión y cualquiera podría llevar a su hijo a que, oye, mi niña me ha salido lesbiana, cúremela y devuélvemela hetero, ¿no? Con el sufrimiento que ello conlleva. Hemos hablado del tema de las mutilaciones de menores intersexuales. ¿Qué otro aspecto destacarías que también afectaría a la hora de pues a ver, por un lado, voy a ir súper rápido haciendo como una revisión así como por puntos para que toda la gente que ha aguantado y que nos está viendo y que nos vea pues se quede un poco con la copla y a su cuñado facha o a su cuñada TERF en estas fiestas de Navidad pues le pueda cantar las 40 cuando digan de qué pasa con esto, que no es para tanto. Y que las cenas navideñas son muy proclives a esto, son muy de al mismo tiempo que se toca la zambomba, vamos a tocar otra cosa también, vamos a tocar las narices también un poco. Total. Entonces, pues por un lado se elimina en el ámbito de fuerzas de seguridad y policiales, se elimina el deber
de hacer cacheos que sean respetuosos con la identidad de género y la expresión de género, que esto es muy importante para las personas trans, así como el deber de tratar con respeto, ya no solo en la policía, sino a nivel genérico, a las personas trans de acuerdo con la identidad con la que se autoidentifican. Ya no solo eso, sino que además a nivel administrativo se elimina todo el reglamento y la regulación que había en la Ley 2/2016 que permitía a las personas trans obtener documentación administrativa de acuerdo con su identidad de género sentida y autopercibida. Entonces se elimina pues eso, la documentación administrativa para personas trans y su derecho al trato según su identidad. Además, ya no se van a hacer en ninguna norma que se apruebe en la Comunidad Autónoma de Madrid ningún informe de impacto sobre la orientación sexual e identidad de género a nivel general, es decir, ya esta obligación que era preceptiva a la hora de aprobar regulación que pudiera impactar en los derechos de las personas LGTBI ya no va a ser una obligación por parte de la comunidad. Entonces vamos a estar más expuestos a que otras normas vengan y puedan contribuir a la violación de nuestros derechos. No se va a dar formación específica en temas LGTBI a ningún funcionario, ni en el ámbito educativo, ni en el ámbito de la salud, ni en el ámbito de la seguridad, ni en ningún ámbito absoluto. Así como estas agresiones, las agresiones que se cometan contra personas, bueno, contra cualquier persona, pero en este caso contra personas LGTBI, no van a estar vinculadas, sino va a haber un deber de las autoridades de vincular estas agresiones y de redirigirlas por el protocolo del Ministerio de Interior de delitos de odio. ¿Qué más? Bueno, porque desaparece el concepto de delitos de odio y la referencia a los delitos de odio dentro de esta norma. En el ámbito familiar desaparece la mención a las familias diversas y a las familias monoparentales y exclusivamente se introduce una... Es que quiero leerlo literalmente para que veáis la basura es que incluso de redacción. O sea, en el ámbito de sus competencias se asegura la protección social, económica y jurídica de la familia, el núcleo fundamental de la sociedad. A este fin se establecerán programas de apoyo que contribuirán a que la familia se desenvuelva en el ambiente de amor y comprensión que le es propio. ¿Qué cojones me estás contando? En plan, quiero decir que sí, pero en plan, bueno, que esto no es un tratado de filosofía, de si le es propio o no es propio el ambiente de amor de la familia. Esto es una norma, o sea, es no un protocolo para que se garantice el ambiente de amor en la familia. Eso y nada es lo mismo. Entonces, eso, se elimina toda la referencia a las particularidades de la violencia intragénero y familiar que se puede producir contra personas LGTBI, ya sea por sus padres o por sus parejas, así como los derechos, pues por ejemplo, a la reproducción asistida para personas gestantes, a la congelación de semen o de óvulos, así como los derechos también para las parejas, los derechos a la gestación para las parejas formadas por mujeres o por dos personas gestantes. En el ámbito educativo se borra absolutamente cualquier mención ya no solo a protocolos antiacoso LGTBI y al tratamiento de las violencias dentro del aula contra personas LGTBIQ+, sino al deber de incluir en los currículums y en los programas educativos referencia a las realidades y a la diversidad sexual y de género. ¿Qué más? Bueno, en el ámbito laboral también desaparecemos las personas LGTBI, no se van a hacer, no se va a obligar a las empresas a que lleven a cabo indicadores de igualdad, ni establecer medidas de conciliación para familias diversas, que eso es muy importante, porque por ejemplo, en general en las empresas, tanto grandes como pequeñas. Un paréntesis, me está avisando Instagram de que queda 1 minuto 40 segundos para que se corte, porque ya sería la hora entera. Pues si quieres, si se corta, ahora retomamos otro y seguimos. No, bueno, puedo para que no sea el corte aquí de pronto de no hemos quedado, no apago la luz.
No, bueno, realmente, pues eso, cuestiones que se eliminan es el programa madrileño contra la LGTBI-fobia, el apoyo al orgullo, a los planes todos de visibilización de personas LGTBI en medios de comunicación y en cine, el protocolo de actuación ante la violencia en el deporte, la obligación de izado de las banderas LGTBI trans en fechas señaladas como la Ida Hobbit, que eso es una obligación, que si el ayuntamiento no quiere colgarlas, si la comunidad no quiere colgarlas, están vulnerando la ley, porque en la ley está obligado, así como cualquier medida en el ámbito rural. Y las campañas gratuitas de detección precoz del VIH y de ITS, así como las unidades de identidad de género. Pues quiero decir, o sea, todo esto que has contado, que además, como muy rápido, que se ve como mucho más potente, me llama tanto la atención con eso que comentaba al principio, de esta cosa de es que a mí ni a mis amigos nos va a afectar en nada, o sea, porque es que son tantos los matices que incluso siendo o sea, cis, gay, blanco, de clase media alta, que en principio se supone que son los que menos son víctimas de este tipo de, o sea, de la LGTBI-fobia, es que te va a pillar por algún lado, o sea, es que... Total, es que estar como tan absolutamente seguro de que no te van a atacar nunca para decir que esta ley no te protege, es como, ¿sabes? Es tener un nivel de soberbia que yo no entiendo. Bueno, quiero dedicar estos 15 segundos que me quedan a darte las gracias, Saúl. Creo que ha sido un directo Vale, gracias. súper informativo. Esto se queda aquí grabado, se va a mi canal de YouTube. Te quiero dar las gracias. Te emplazo a que después de Navidad hagamos otros. Bueno, pues al final el tiempo se echó encima, la hora se pasó volando y nada, aunque intenté ahí despedir a Saúl como se merecía, pues nada, Instagram me cortó y no hubo manera. Así que voy a aprovechar, aquí que tengo un poco más de tiempo, pues agradecerte, Saúl, muchísimo este tiempo que has dedicado a charlar conmigo y a contarle aquí a mis seguidores, pues bueno, todas estas consecuencias que traería esa posible derogación de la ley LGTBI y de la ley trans de la Comunidad de Madrid. Que esperemos que eso no llegue a producirse, crucemos los dedos, pero la realidad es que es algo que puede pasar. Estas leyes pueden quedar derogadas y bueno, y tener consecuencias para todo. Saúl, muchísimas gracias. Lo dicho, te invito a que después de que pasen estas navidades tengamos otro directo para hablar de las terapias de conversión o de lo que tú quieras, porque lo he disfrutado muchísimo y creo que has aportado muchísimo valor tanto a mi perfil de Instagram como a este canal, a mi canal de YouTube. Un abrazo enorme, muchas gracias a todos también, los que lo habéis visto, todos los que habéis llegado hasta aquí, a esta parte final del vídeo. Y nada, pues que nos vemos en el próximo y un besito a todos. Chao.